La compra de armamento a Israel supone un nuevo ejercicio de incoherencia del Gobierno y también dentro del mismo. Desde octubre de 2023, el Ejecutivo de España ha formalizado un total de 40 contratos de compra de armamento a empresas israelíes. De ellos, 20 han sido tramitados en los últimos 6 meses y a pesar de las declaraciones públicas que apuntaban a la cancelación de estos acuerdos como respuesta a la situación en Gaza, lo cierto es que la maquinaria administrativa no solo no se ha detenido, sino que ha seguido avanzando. La última adquisición conocida, formalizada hace apenas unos días, consiste en la compra de 2 lotes de munición por un valor superior a unos 5 millones de euros. Ese contrato fue adjudicado a 2 empresas israelíes y publicado en plena Semana Santa, concretamente el día 18. Sin embargo, esta no es una excepción. Al menos otros 9 contratos, también con empresas de Israel, ya han sido adjudicados y están pendientes de formalización. El gasto en defensa se ha convertido también, ya lo saben, en un nuevo eje de tensión en el seno del Ejecutivo. Esta semana el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un plan para elevar el gasto en defensa. La reacción de Sumar no se hizo esperar. Yolanda Díaz calificó estas cifras como excesivas y sin justificación. La coalición que lidera la propia Díaz, no obstante, mantiene una postura ambigua, mientras algunas de sus formaciones internas, como Izquierda Unida, han elevado el tono y han exigido la cancelación inmediata de los contratos con empresas de Israel. Sumar en su conjunto continúa respaldando al gobierno al que pertenece sin llegar a romper ese pacto. Y aquí es donde emerge una nueva contradicción, la contradicción más evidente. El gobierno, que en octubre anunció públicamente su intención de cancelar esas compras armamentísticas a Israel por ese conflicto, ha seguido firmando acuerdos que contradicen ese compromiso. Mientras tanto, sus socios de gobierno, que critican con contundencia pero siguen en el Consejo de Ministros, sostienen una posición que más que firmeza transmite también incoherencia. En este escenario, las decisiones del Gobierno parecen moverse entre los gestos hacia la opinión pública y la persistencia de una agenda que en los hechos no ha cambiado. De hecho, el propio Pedro Sánchez ha ordenado paralizar ese contrato de compra de armamento a Israel cuanto antes. ¿Por qué? Porque la opinión pública ya está hablando de ello. Muy buenos días, arranca este jueves día 24 de abril, vamos terminando la semana aquí en Dando Caña. Felicitar a todos los fieles que en este momento nos estén viendo, ya que hoy es el día de su santo, muy pendientes de esas palabras del presidente del Gobierno, en un momento en el que está ofreciendo esa comparecencia que ha ordenado ya al Ministerio de Interior, el que dirige Fernando Grande Marlaska, una rectificación con Israel para apaciguar a la coalición con ese enfado en Sumar. De hecho, hasta el propio Emiliano García Paje decía que iba a ser muy complicado para la propia Yolanda Díaz apaciguar y rebajar los ánimos que había por parte de Izquierda Unida, y finalmente parece que Sánchez ha ordenado cancelar ese contrato de compra de balas a Israel para aplacar a Sumar. Veremos, eso sí, qué pasa con el resto de contratos, porque no solo estamos hablando de uno que, aunque es el que está en el centro de la polémica, el que se publicó en Semana Santa, no es el único. En fin, hablaremos de ello y de muchos más asuntos a lo largo de esta mañana, así que quédense con nosotros en estas 2 horas, en la que nos acompaña un ratito don Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días. Si no recuerdo mal, las balas son la puntita del proyectil. Lo que contiene la bala, es decir, que está sujeta a una bala y dentro del cual está el explosivo que hace que la bala salga, ¡puah!, eso se llama cartucho. El conjunto es el proyectil. En realidad, los israelitas, si les compramos solo las balas, podrán servir para jugar a las canicas. Habría que comprarles proyectiles. Lo digo para que viene bien hacer a veces una pequeña explicación. Yo no soy militar, pero como dice la mili, me dio por eso, por aprender cosillas de esas. Y luego, hoy pensaba, bueno, otra vez tengo la suerte de estar aquí en el programa con vosotros, de poder hablar para muchas personas, cuál es un auténtico privilegio. Habría que pagar por tener la oportunidad de hablar para mucha gente, ¿no? Sobre todo aquellos a los que los más cercanos no nos escuchan ya nada, sobre todo Riera. Pero digo que teniendo eso, una de las cosas que se me ocurren es que nos obligan todos los días a mirar hacia sitios concretos, ¿no? Nos hacen, o sea, deciden por nosotros cuáles son las noticias que hoy valen la pena.
Fijaros si han pasado cosas en el mundo y si están pasando, ¿no? En todos los países del mundo, en todas partes. Aquí mismo en España, en comunidades autónomas, provincias, cosas que siguen ocurriendo pero que nadie da cuenta de ellas nunca. El cupo vasco, por ejemplo, que todavía no sabemos siquiera si lo han pagado o no lo han pagado. Y desde hace cuántos años que no lo han pagado. Cosas eso. Bueno, pero sobre esas cosas o sobre muchas cosas, pues parece que los mainstream, los grandes medios, no tienen interés. Tienen interés en lo que tienen interés. Y obligan a todos los demás, de alguna manera, nos obligan a mirar hacia allí. No, mire usted allí, allí es donde tiene que mirar. No, no, yo es que quiero mirar a más sitios. Quiero decidir dónde miro, ¿no? Bueno, pues dicho eso, uno de los sitios donde a mí me gustaría mirar, en vez de mirar todo el día a la inmigración y la inmigración y empezar a debatir sobre los problemas morales de decir sí o no a la inmigración, de cómo se soluciona, como tal, vamos a cambiar un poquito el ángulo. Vamos a mirar, por ejemplo, qué se está haciendo en este momento por acabar con el hambre en el mundo. Tengamos un mapa claro de en cuántos países la gente está pasando hambre y cuánta gente hay pasando hambre o sed. Bueno, y si hiciéramos eso, también podríamos pensar qué está haciendo la Comunidad Europea y todos aquellos que están ahora hablando de gastar 800.000 millones de euros en el rearme. Bueno, ¿por qué no planteamos alternativas al rearme para gastar todo ese dinero? ¿Por qué no nos planteamos en el desarmarnos y utilizar el dinero para que sea mucho menos necesario el rearme, porque los desajustes y los desequilibrios en el mundo sean cada día menores? Porque ¿habéis oído a alguien hablar de combatir el hambre en el mundo? ¿Habéis oído a alguien hablar de ir a aquellos países desde donde salen los que se convierten en inmigrantes, a los que yo llamo, en el caso de Europa, invasores? ¿Habéis oído hablar a alguien de dedicar ese dinero a ir allí y sobre el terreno enseñarles agricultura, construirles pozos, construirles colegios, construirles universidades, combatir la corrupción en sus países, acabar con el hambre allí dentro? Bueno, pues yo no lo he escuchado a nadie, porque están empeñados en que el foco lo pongamos en que tenemos que gastar el 2% en defensa. Bueno, pues no, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a que nos interesa muchísimo más a todos y que es mucho más coherente y consistente con esa cosa buenista de, no sé, de que todos somos estupendos y de que hay que ayudar tanto al prójimo y la solidaridad. De repente todo ese buenismo lo convertimos en 800.000 millones de euros en comprar proyectiles, misiles, submarinos y carros de combate. Bueno, pues vamos a intentar decidir, por lo menos en esta casa lo hacemos constantemente, dónde queremos mirar. ¿Cuáles de las cosas que ocurren en el mundo valen la pena elevar por encima de las otras para que se conviertan en lo que es una noticia? Y así lo haremos. Antes de seguir saludando al resto de invitados de hoy, tu Telegram ha vuelto a estar activo. Sí, lo contamos sí, en el día de ayer a los espectadores. Sí. No sé si fue por arte de magia de que de repente te dejó compartirlo. No quiero saberlo. No te lo he preguntado, pero lo cierto es que ya funciona y Sí. estabas contando cosas. Sí, oye, vamos, hemos empezado esta mañana también temprano. Y bueno, hay un artículo francamente interesante sobre Nestlé y los escándalos que tiene en Francia, que aquí no llega absolutamente nada. Está teniendo unos problemas muy serios Nestlé, que es la gran multinacional suiza de alimentación, en los temas de contaminación de agua. Y bueno, eso está siendo muy, muy comentado en los medios franceses. Aquí no ha llegado, creo que absolutamente nada. Y hay un artículo en Le Monde muy interesante que os he intentado traducir. Y luego está, bueno, todo el planteamiento, la proyección que hay en diversos medios de quién va a ser el próximo papa, ¿no? Y sobre eso, pues hay algunos artículos francamente interesantes. ¿Y el que entra papa sale cardenal? Sí, así, eso dicen. Pero bueno, también ahí estad muy atentos porque, fijaos, las reacciones que ha habido a la muerte del Papa Francisco, dónde se han producido, cuáles han sido y en qué entorno. Y ahora mirad en ese mismo entorno a quién están potenciando y quién quieren potenciar, ¿vale? Porque es que os dará una pista
porque nada se improvisa en este asunto. ¿Y hacia dónde mira hoy Josep María Francas? Desgraciadamente no, buenos días, no he hecho caso a Julio, yo sí que miro en cosas mucho más donde nos quieren llevar las grandes cadenas, porque me pone... Hay gente que me excita un poco, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Y hoy quería hablar de Yolanda Posturitas, porque una tal Yolanda Díaz, porque es que en un día tiene dos muy interesantes, ¿no? La primera es la de las balas, como dice Julio, lo de los cartuchos, ya me he perdido yo, porque yo no he hecho la mili, con lo cual no domino, pero en fin, sí que sé que es curioso que nos le ven al huerto en eso, porque fijaos que el problema era que sumar, restar, multiplicar o dividir y Podemos no están de acuerdo con las cosas de guerra en general, ¿no? Con lo cual no están de acuerdo en que compremos armamento. Pero ahora lo hemos reducido todo, o sea, el problema se ha reducido de Yolanda Díaz, es decir, sumar, multiplicar, restar o dividir, con el gobierno en 6 millones de euros de unas balas israelitas. Ese es el problema. No, el problema no son los 10.000 millones de dinero que se va a gastar en... No, este no son los 6.000 millones. Los 6 millones, perdón. Además que es muy interesante porque son los 6 millones no para lo que se vayan a usar, que a nadie le preocupa, y a mí me preocuparía, sino dónde vayan a comprarse, que me parece que es lo menos interesante. Para mí lo interesante es para qué coño se va a usar un armamento, porque que se compre a Israel o no. Por cierto, si la noticia que has dado es verdad, nos vamos a tragar 6 millones de euros más a tocateja uno tras otro, porque la multa por no pagar esos 6 millones eran aproximadamente 6 millones, con lo cual los pagamos igual, pero en fin, la posturita ya habrá servido. Yolanda Díaz podrá seguir en el gobierno mirando a todos lados o quejándose porque ya ha conseguido rebajar 6 millones. ¿Y qué hacemos con el resto de contratos? Bueno, pues si salen a la luz pública se irán tirando para atrás, claro. Pero lo importante son los 10.000 y pico millones, que me parece mucho más grave que los 6 millones. Pero es que tiene otra muy interesante, porque esta mañana o ayer ha intentado explicar por qué Sánchez no iba a Roma al funeral. Y la explicación es interesantísima, porque ha venido a decir, bueno, la frase no tiene desperdicio, porque dice que es de estricta raigambre diplomática y lo normal. Bueno, la historia de España dice que lo normal es que en ese tipo de cosas, véase todas las cumbres iberoamericanas, quizás esta señora no se acuerda del show Chávez, ¿os acordáis, no? Porque me suena que ahí, además del presidente de gobierno, estaba el rey, que es el que dijo algo de ¿por qué no te callas? Pero igual esta imagen no se ha perdido, no la he visto. O sea que una vez más nos ha colado un gol de una mentira. Bueno, lo de raigambre diplomática tiene su mérito porque nadie entiende qué quiere decir. Será costumbre diplomática en todo caso, pero en fin, da igual. Pero es para que se vea que nos... sí acudió al funeral de... No, sí, claro, el anterior acudió sin... O sea, que es mentira el argumento y además lo explica mal, pero como tiene que salir para no quedarse perdida. Y por cierto, quería aprovechar para pegar un viaje a otra cosa que me ha tocado las narices esos últimos días. Yo no sabía que en Madrid tú para parar un autobús, aunque estés en la parada, estés solo y sea la única parada de ese autobús, si no hace signos ostensibles, el autobús no tiene por qué parar. Bueno, con levantar la mano. Sí, pero ¿no? ¿Y por qué sin levantar la mano? Si yo estoy en una parada donde es la parada de tal número, pasa tal número y estoy yo solo en la parada, ¿por qué no para sin que levante la mano? No lo he entendido. Pero no, porque a lo mejor puedes no querer ese autobús. Ah, claro. Es lo que me ha dicho el conductor. Que yo no tengo que deducir que Hombre, usted... si la parada es de una única línea sí, y para y estás en la parada, es lógico y entendible que vas a coger ese autobús. Pues es de una única línea y yo estoy en la parada único, pero me ha dicho, yo no tengo por qué, bueno, mi compañero, porque claro, él no lo he mirado, no tiene por qué pensar que usted quiere coger el autobús, no. Digo, si estoy ahí para hacer calceta, yo me he puesto en la parada para hacer calceta, porque no se me ocurría mejor sitio, es que ya van 3 veces, ¿eh? No ¿Veis cómo hay cosas importantes que ocurren que no serían noticias si no fuera porque bueno, no sé, José María... Yo vivo en Madrid, con lo cual ya estoy acostumbrado a este problema. Pero a la gente que viene de fuera no creo que esté acostumbrada a que tiene que hacer signos para que le pare. Bueno, y los extranjeros que vienen y tengan que coger un cercanías para irse al centro de Madrid, te aseguro yo que alucinan con la puntualidad Felicidades de Óscar al conductor Puente. del 14. Nos acompaña también en esta mesa José Ramón Riera. Muy buenos días. Muy buenos días. Me dejas un segundo por alusiones. Es decir, que me ha mencionado como que no le hago caso. Es decir, no hay cosa en este caso más falsa que un falso testimonio de que yo no le hago caso a don Julio Ariza. Sería la primera vez
vez, vamos, que no le hago caso, además con muchísimo respeto, para que quede bien claro. Por si acaso tiene alguna duda, mi querido amigo. No la tengo, era una broma. También nos acompaña Carlos Pérez de Pinic. Buenos días, Alba, buenos días, compañeros, buenos días al equipo y buenos días a la gente que está detrás de las pantallas esperando que demos caña. Eso esperamos. Enseguida vamos con el tema de gasto, bueno, la compra de armamento, gasto en defensa. Pero antes, imagen en directo, la que nos llega desde el Vaticano con esa capilla del Papa Francisco. Ya saben que desde el día de ayer, a las 11 en punto de la mañana, por allí están pasando muchas personas para despedirse del Papa Francisco. Una capilla que permanece abierta durante 3 días completos. También lo ha estado durante la madrugada, durante esta última madrugada. El sábado a las 10 en punto es el funeral y hasta allí no va a acudir, como bien ha señalado Josep María Francas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo ese argumento cuestionable de Yolanda Díaz, y tampoco acudió en el día de ayer al premio Cervantes, una desaparición, la de Sánchez, un tanto sospechosa. Ni rastro de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno va a cerrar un mes sin acudir a actos fuera de la Moncloa. Las ausencias son cada vez más evidentes teniendo en cuenta los grandes acontecimientos que ha traído la actualidad estas últimas semanas. Ya hemos conocido que el presidente de nuestro país no acudirá al entierro del Papa Francisco este sábado. No formará parte de la delegación española encabezada por los Reyes y en su lugar envía a las vicepresidentas María Jesús Montero, Yolanda Díaz y el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Feijóo también ha confirmado que viajará en la comitiva. Supongo que necesitaremos una explicación porque los primeros mandatarios del mundo están allí. Y aunque es un honor acompañar al jefe del Estado, es evidente que un primer ministro europeo y un primer ministro español es muy difícil que no asista al funeral del Papa si no tiene nada que hacer. El presidente ha sido el gran ausente en la entrega del premio Cervantes. No ha asistido a la ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, como sí lo hizo en anteriores ediciones. En la ceremonia, presidida por los reyes Felipe y Leticia, donde se condecoraba al escritor Álvaro Pombo, se han estado presentes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta vez no tocaba. El presidente del Gobierno está evitando, de esta forma, los abucheos en actos públicos y este era uno de ellos. Este año los escándalos de corrupción que rodean al presidente no son pocos y muchos tienen que ver con su entorno familiar, con su mujer Begoña Gómez, con su hermano David Sánchez, sin mencionar el cada vez más descarado caso Koldo. La polémica en gasto en defensa, las responsabilidades de la Dana, quizás sean estos los motivos por los que el presidente del Gobierno no sale de Moncloa desde hace un mes, coincidiendo con el aniversario de su anuncio de reflexión tras conocer el auto del juez Peinado que señalaba a su mujer por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Antes, Julio, tenemos este libro aquí que ya les habíamos presentado, Breve Historia Ilustrada de España, que ya había venido aquí a presentar José Luis Corbera, de Educatio Servanda, y que es un libro, el que están viendo de mucho mejor en sus pantallas, que bueno, pues es un libro donde al que pueden tener acceso muchos colegios, también incorporarlo en las aulas. De hecho, nos ha llegado que está teniendo bastante buena acogida, pero también está disponible para todo aquel padre que desee tenerlo, bueno, padre o no padre, que puede tenerlo cualquiera. Bueno, nosotros tenemos muy testado, Alba, que mucha gente, cuando se jubila, una de las cosas que le gusta hacer es aprender historia. Todos hemos querido alguna vez dedicar tiempo a conocer la historia, porque es una especie de reconocimiento de uno mismo, de sus antecedentes, de su propio país, y es apetecible, ¿no? Entonces, en los libros de historia existe la posibilidad de introducir sistemáticamente sesgos prácticamente a todos los acontecimientos históricos, y los sesgos que sean de la misma naturaleza o sean de la misma tendencia. Entonces, esta gente de Educatio Servanda, que yo creo que es lo más serio que hay en España desde el punto de vista de organización educativa grande, porque ellos tienen 17 colegios en España, pues se comprometió con la idea de hacer libros de texto fiables. Porque a veces ni en las instituciones que aparentemente
parecen más católicas y más rígidas y tal, resulta que coges los libros de texto y dices... Al revés. Dices, ¿y esto qué es? Uy. Pero, bueno, pues esta gente ha hecho este libro, que por cierto, ha sido revisado por Santiago Cantera. Santiago Cantera es el revisor de este libro, el que era prior hasta ahora del Valle de los Caídos. Y yo quiero recomendarlo, no es una recomendación comercial, no tenemos nada que ver con que sea una especie de llamada publicitaria, ¿no? Sino es un consejo a nuestros espectadores, más bien. Y decirles, si os apetece conocer la historia, y especialmente la historia de España, si os apetece poder con eso ayudar a vuestros hijos cuando puedan tener que hacer un trabajo o el manual que tienen no sea del rigor que debería ser, comprad este libro. Comprad este libro, Breve Historia Ilustrada de España, que se puede comprar por teléfono, se puede comprar, podéis llamar ahora mismo por teléfono y os atenderán y os lo envían, y lo podéis comprar también en la página web muy fácilmente, pero es un asunto que vale la pena, vale mucho la pena, os va a dar claves, muchas claves de la historia que comprometen nuestro propio presente, y sobre todo que es de fiar, es un texto de fiar, y yo lo recomiendo. Insisto, no estoy haciendo un anuncio, ni estoy haciendo una apelación comercial, en absoluto. Estoy una recomendación. Recomendando a nuestros espectadores algo en lo que creo y que conozco. Francas lo tiene. Como padre, me parece un libro espléndido, pero me gustaría añadir dos cosas. Una, no es nuevo que desde esta casa se recomienden libros de historia de España. De hecho, yo recuerdo que hace 4 o 5 años se recomendaba vivamente el manualito de Pemán, si te acuerdas. Que es la un historia libro, de España contada con sencillez. Exactamente, que si alguien quiere tener en casa porque es muy ilustrado, pero para el viajecito, es un libro que es una maravilla. Pero ese lo podéis comprar aquí en el Club de Amigos. Y si además queremos nosotros. Claro, y Esparza tiene 2 de alguna de la misma filosofía, o sea, que es un tema que no es nuevo en esta casa y que creo que tienes toda la razón, porque, a ver, eso ya es una opinión personal, pero entre leer una novela, por muy negra que sea y muy brillante, o leer algo sobre historia, yo no tengo ninguna duda, porque cultura es todo, pero eso es cultura más historia. Pueden llamar a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 915-429-669, o en esa página web, elorfebreediciones.es. Repito, 915-429-669. Nos vamos rápidamente a la primera pausa de publicidad del día de hoy para que se incorpore a nuestra tertulia Miguel Ángel Durán y también para escuchar al resto de invitados, además de Julio y Francas. Unos minutos y volvemos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, faltan 4 minutos para las 12:30 del mediodía. Nos metemos de lleno en el tema de la compra de armamento, porque en el día de ayer conocíamos esta información. El Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska comprará más de 15 millones de balas a Israel para la Guardia Civil, a pesar de que el Gobierno aseguró haber anulado el contrato el pasado 24 de octubre como consecuencia de la guerra en Gaza. La adjudicación se realizó el Viernes Santo, en plena Semana Santa, por valor de 6,6 millones de euros. Según el Gobierno, la compra sigue adelante porque se enfrentaría a una fuerte indemnización. Esta decisión abre la peor crisis del Gobierno. Izquierda Unida ha amenazado con salirse del Gobierno de coalición, en el
el que participa dentro de Sumar. Piden la rectificación y la dimisión de la ministra de Defensa y el ministro de Interior. Izquierda Unida no va a tolerar ni una partida del gobierno del que forma parte vaya a los intereses de un Estado genocida. Lo que sí vamos a plantearle al Partido Socialista, que si sigue por ese camino, lo único que está viendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura. Si son incapaces de cumplir su obligación política de anular este contrato, como es sencillo hacerlo, tienen que dar un paso al lado, todos, desde el primer funcionario recién entrado hasta el último responsable político. Esto es una cosa muy seria. Por su parte, Yolanda Díaz habla de una vulneración de acuerdos. Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido, pero tiene que ser rectificado. Mientras, Podemos llama a la movilización social para cambiar el rumbo del gobierno que ha elegido Pedro Sánchez. Necesitamos que, igual que se ha acelerado el rearme, se acelere también la movilización social. Cuando un gobierno empieza a tomar a la gente por idiota, es el principio del fin. La cosa se está poniendo muy cuesta arriba para el gobierno, pero fundamentalmente por las decisiones equivocadas que lleva tomando más de un año. El BNG también ha pedido al Ejecutivo, a través de un comunicado, que rectifique y cancele de inmediato todos los contratos con empresas israelíes relacionados con material militar. Y ha sido finalmente Pedro Sánchez quien ha ordenado esta misma mañana a Interior cancelar ese contrato, a pesar de que en el día de ayer, desde Sumar, decían que no había problema alguno en el gobierno de coalición. En ningún momento está encima de la mesa en riesgo ni la participación de Sumar en el gobierno ni la continuidad del gobierno de coalición. En eso quiero ser claro. Tanto el presidente como la vicepresidenta han reiterado en determinadas ocasiones la voluntad de ambos socios de gobierno de gobernar hasta el final de la legislatura en el año 2027. Porque claro, ¿qué vamos a hacer si...? Pero solo se cancela este contrato. Hay otros 9 que están ahora mismo en estos momentos pendientes, aparte de las decenas de ellos que se vienen haciendo desde el año 2023. El gobierno lleva un tiempo resaltando su compromiso de no hacer negocio armamentístico con Israel, y el último contrato, valorado en más de 6,5 millones de euros para la compra de más de 15 millones de balas del calibre 9 milímetros, contradice lo que predican. En octubre de 2024 afirmaron desde Interior que iniciaban trámites para rescindirlo. La licitación está creando fricción en el seno del gobierno de coalición. La realidad es que tiene adjudicados otros 9 contratos de compra de armamento a Israel pendientes de cerrar. España ha adjudicado o formalizado 40 contratos de compra de armamento a Israel desde octubre de 2023 y 20 de ellos en los últimos 6 meses, en total por un valor de 1.041 millones de euros. Próximamente, el Centro de Estudios por la Paz, JM de Las, va a sacar un nuevo informe sobre todos los contratos del gobierno. El diario.es ha tenido acceso a una parte del documento y en él destaca los acuerdos del Ejecutivo para la compra de armamento israelí. Los negocios, según el informe, han sido con empresas militares, con sus filiales o compañías que hacían de intermediarias, a pesar de que el Ministerio de Defensa afirmó en octubre pasado que se suspendían las compras. 10 adquisiciones se han cerrado después de esa fecha, y eso que Sánchez hizo hincapié en no hacerlo, y el gobierno ha tildado de genocidio las acciones israelíes. Lo hacemos desde España desde hace tiempo, no vendemos armas a Israel desde el comienzo de esta guerra. El envío de armas a Israel, como ha hecho España, por un motivo bien sencillo, pero también aplastante, y es que sin armas no hay guerra. Pues ya lo ven, esta es la situación, Carlos. ¿Quieres que empiece yo? Sí. Mira, yo creo que aquí se mezclan 2 niveles. Uno, el que voy a llamar de fondo, y luego el de forma, ¿no? Aquí llamo de fondo que carecemos de una estrategia de defensa, tanto a nivel internacional como nacional. ¿Gastar para qué? ¿Por qué? ¿Para defendernos de qué? ¿De quién? Son preguntas evidentes, quizás que leo poco la prensa y no me entero bien de las respuestas, pero es que me temo que es que no figuran en ningún sitio, ¿vale? De repente todos nos hemos enloquecido a gastar, hay que comprar 800.000 millones, no importa en qué, ni para qué, ni contra quién, porque para un finlandés seguramente una hipotética invasión rusa es muy evidente o la tiene muy fresca, muy peligrosa, pero para nosotros no. Y en cambio, tener al amigo del sur, a Marruecos, ahí se la traerá al fresco, al finlandés, pero nosotros no.
tenía más sentido para nosotros, yo qué sé, Marina, Armada, poco por caso, pero para el finlandés no. Entonces, yo carezco de información sobre cuáles son las pautas políticas de la defensa, la estrategia de defensa. Punto número 1. Más allá de suplir a los Estados Unidos como un gran país financiador del 66% del presupuesto de la OTAN, bien sea directo, de forma directa o de forma indirecta. Entonces, todo se reduce a eso, a que como Estados Unidos no quiere pagar más, vamos a pagar en lo que sea nosotros para contrarrestar o quedar bien con ellos. Gastar por gastar no tiene ningún sentido. Y lo segundo, tan importante como señalé esa ausencia, es respecto al procedimiento. Antes he hablado del fondo, ahora hablo del procedimiento. Caray, si hay una política que es importante a nivel nacional, debe ser la de defensa. Sobre los demás temas, educación, sanidad, yo qué sé, autonomías, podremos tener opiniones distintas, pero la defensa afecta a todos por igual, independientemente de lo que opinemos sobre más sanidad pública o más sanidad privada, más educación privada, más educación pública, etcétera, etcétera. Se ha hurtado, más el tema del gasto, por cierto, que seguro que luego José Ramón incide sobre ello. Entonces, se hurta al Parlamento, que es el representante de la ciudadanía propietaria de la soberanía nacional, es el Parlamento, se le hurta el debate para acuñar una estrategia de defensa, ¿vale? E inclusive ya aparece con la fricción con el sector de Izquierda Unida, Sumar, ya no sé cómo se llama, Podemos, etcétera, etcétera, que ni siquiera a nivel de gobierno se ponen de acuerdo. Tengo entendido, o tengo leído, que no se llevó el acuerdo al comité de subsecretarios previo al Consejo de Ministros. Luego se encuentran los ministros del sector izquierdista con el trágala encima de la mesa. O sea, ni siquiera a nivel de gobierno, ya no de consenso nacional, sino del propio gobierno Frankenstein, son capaces de orquestar una posición común. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cada vez más nos estamos dirigiendo a una vulgar autocracia representada por el señor Sánchez y los demás a tragar. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú? Muy buenos días. Yo, bueno, muy buenos días. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, una vez más, el Partido Socialista y el felón que tenemos de presidente del Gobierno dice una cosa el martes, porque yo entiendo que el señor Marlaska no se atreve a adjudicar y a completar esta compra sin que el number one lo sepa. Y 2 días más tarde, por exclusivo interés político de mantenerse en el poder, cambia de decisión, cambia de opinión de nuevo, y ahora, desde el punto de vista del perjuicio a la compañía israelita que nos iba a vender los proyectiles que ya estaban adjudicados, no entiendo, o sea, pretenden fastidiar a Israel y a esta empresa, pretenden no comprar y ahora les van a tener que pagar las balas y la multa. Y además, esos proyectiles, esas balas, esa compañía podrá vendérselo a otro. Es decir, que menudo chollo. O sea, si es, yo querría que todos los que me fueran pagando por delante y yo no tener que cumplir con mi parte del contrato. Es que esto es tan absurdo. O sea, y ahora también se me suscita una cuestión jurídico-legal que es, el contrato está vigente. La Abogacía del Estado ha comunicado e informado que desde luego lo que no puede hacerse es incumplir con este contrato porque el Estado va a tener, el Ministerio va a tener que pagar el precio. La compañía israelí, ¿qué va a hacer? ¿Consignar las balas a la puerta del Ministerio? ¿Se las deja en depósito en su lugar? ¿Y ahora en cuánto tiempo podrá disponer de las balas? O sea, es que esto es un desmadre. Y sobre todo lo que me haría mucha gracia es poder si se produce un pleito contencioso administrativo entre la Abogacía del Estado y esta compañía, sería muy interesante ver el contenido, porque seguro que la compañía israelí saca los colores y empieza a sacar contratos que se han ejecutado
de los que no tenemos ni idea y pone en evidencia la contradicción de este gobierno. A ver, sinceramente, en términos de defensa, frente al enemigo del sur, yo enviaría a Yolanda Díaz a cohabitar con el rey Mohamed, porque esa es la arma de destrucción masiva más relevante que España tiene en estos momentos, seguida de Marichú, María Jesús, que son las dos que van a ir, por cierto, al entierro del Papa. ¿Pero con velo o sin velo? Eso ya se apañarán, ahí a ellos con sus escrúpulos. Muy valientes no son, se pondrían varios. Pues seguro, vamos, ya te digo. Un burka directamente, como han hecho tradicionalmente. Es un carajal. A ver, tú has dicho que era absurdo, ¿no? A ver, sí, claro que es absurda la situación. O sea, por no comprar las balas a Israel, pagaremos las balas a Israel para que las use otros. Eso es absurdo. Pero vamos, lo absurdo es no tener en cuenta que las mentiras tienen las patas muy cortas. Correcto. Entonces, claro, si tú haces una declaración diciendo que no venderás nada de Israel, ni vas a comprar nada de Israel, mientras estás, no sé si vendiendo, pero comprando sin ningún problema, te van a pillar tarde o temprano. Y ahora te han pillado una, pero hoy la prensa ya sacaba 6, o ayer ya sacaba 6 más, con lo cual, a partir de ahí, pero tampoco nos va a extrañar nada, porque es que Sánchez mienta no es ninguna novedad, ¿no? Con lo cual este tema es resuelto, o sea, tragaremos una vez más y no pasa nada. Y entonces, yendo a lo que decías tú de que, claro, no hay estrategia de defensa, no hay ninguna, ni en Europa ni en ningún sitio, pero es que yo sí que tengo claro de quién hay que defenderse, y por orden de un tal Sánchez del primero. O sea, nuestra defensa tenía que ser de un tal Pedro Sánchez, porque tener un presidente de gobierno que miente desde el primer día, como no es de recibo, eso exige una defensa de la ciudadanía. Y el que trague con eso, pues es cómplice de tener un presidente de gobierno que miente desde el principio, entre otras cosas más graves que mentir, porque ha hecho bastantes más graves que mentir, y no quiero entrar otra vez en calificativos, ¿no? Y lo otro que quiero aprovechar por decir es que, claro, en los últimos días el gran argumento en todas las televisiones, y digo en todas porque son todas, la 1, la 3 y la 5, y no hay, bueno, no veo más. Supongo que la 6 repite de la 1, es Trump nos ha abandonado. Ese es el gran argumento. Con lo cual, incluso se llega a decir que ahora es nuestro enemigo, con lo cual yo entonces me planteo si las armas son para Putin o contra Trump, ya tengo mis dudas. Pero el gran argumento de que Trump nos ha abandonado es muy interesante, porque, claro, si uno coge este argumento y dice Trump nos ha abandonado, es decir, USA nos deja tirados a la OTAN, cosa que no ha dicho nadie y no parece que vaya por ahí, sino que lo que quiere es no ser el pagano de todos, pero en fin, si eso fuera verdad, entonces ¿qué puñeta hacemos armándonos? Si lo que hay que hacer es rendirse directamente, porque, claro, como nos ataquen, no los rusos, no, como nos ataquen ya los de Chipre, bueno, Chipre es difícil, porque igual está en la OTAN, pero vamos, el Senegal mismo tendríamos problemas, porque antes no se pongan de acuerdo todos estos, y sobre todo, bueno, y el siguiente argumento es, Trump no solamente nos ha abandonado, sino que está con Marruecos, entonces ya es la pera, o sea, si tenemos a Trump con Marruecos, no sé qué puñeta jugamos, lo que hay que hacer es ir allí, coger al rey de Marruecos y entronizarle como virrey de España, porque si no tenemos muy crudo, o sea, contra Rusia, contra Trump y contra Marruecos, en fin, ni el Mundial nos salva. Virrey porque el rey sería Pedro Sánchez, claro. Claro. Ha salido aquí en la mesa que el presidente del gobierno es un mentiroso compulsivo, y así comenzaba precisamente esta misma mañana el correo de José Ramón Riera, donde me mandaba los datos, porque él ha hecho las cuentas de lo que cuesta realmente el gasto en defensa, que en el martes anunciaba Pedro Sánchez, y creo que a él no le salen de todo esos números. Ayer te cité, cuando salió el gasto lo dije, que tú me habías hablado el sábado o el domingo y no te salía esa cifra. Te salía 40 y pico o 50 y pico, según donde fuéramos, y no 10.000. O sea, ya te hice la entradilla. Sí, vamos a ver. Es decir, yo lo primero que quiero es mostrar lo que ha pasado en los 2 últimos años con el Ministerio de Defensa, de acuerdo a los datos que publica la Intervención General de la Administración del Estado. Es decir, datos oficiales de la IGAE. ¿Vale? En el 2023 el Ministerio de Defensa se gastó por todos los conceptos, lo tenéis ahí, 15.016 millones de euros. En el 2024, ya que ya sabíamos que había que aumentar el presupuesto de gastos, se gasta 15.081 millones, incrementa el presupuesto de gastos en un 0,4%. ¿Esto qué significa? Pues esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo escucho a mucha gente, y sobre todo a muchos medios de izquierda, decir, no, dedicamos el 1,4% del PIB. Mentira.
Miren ustedes, en el 2023 15.000 millones total presupuesto. Total presupuesto del Ministerio, incluyendo salarios. ¿Y los salarios no subieron el 3 o el 4%? Sí, pero es que los hemos gastado en otras cosas muchísimo menos. Madre mía. En todo lo que es el gasto, por ejemplo, formación militar, es decir, todo esto nos hemos gastado este año 2024 bastante menos dinero. Si tienes interés, es decir, prepárate para el artículo que va a aparecer esta semana, en donde detallo partida por partida de gasto. Sería tu libro. No, pero esto es actualizado al 2024. Bueno, el PIB del 2023, el PIB nominal sobre el que se mide el porcentaje de gasto fue 1.498.000.000, es decir, en el 2023 le dedicamos el 1% al Ministerio de Defensa sobre el PIB. En el 2024 no el 1,4%, el 0,95%. Que le quede muy bien clarito que a todo el mundo, que es mentira cuando habla Pedro, el 1,4%, es que no, el 0,95%. Pero ahora quiero que veamos otra cosa. 2 meses del 2024, son los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado, y los 2 primeros meses del 2025. En el 2024 nos gastamos en los 2 primeros meses 1.260 millones. En los 2 primeros meses del 2025, 1.057 millones. Es decir, el 16% menos. Es decir, 2 meses, el 16% menos. Ahora bien, ¿qué dice Pedro Sánchez? ¿Qué dice Marrute? ¿Y qué dice la Unión Europea? Pedro Sánchez dice que este año se ha comprometido al 2%, ¿vale? Marrute dice que se ha comprometido Pedro Sánchez al 2% el 30 de junio y al 2,5% el 31 de diciembre. ¿Qué dice Bruselas? Que tenemos que llegar al 3%. O sea, aquí hay un desmadre generalizado porque todo el mundo cuenta las historias según les viene. Bien, yo lo que voy a colocar aquí ahora es decir, qué es lo que supone en el PIB estimado para el 2025, porque ya la Intervención General de la Administración del Estado ha publicado y ha enviado a Bruselas en nombre del Ministerio de Hacienda, es decir, cuál va a ser el PIB nominal que vamos a obtener, que va a ser 1.678.000.000.000 de euros. Perdona, ¿y eso se puede mandar sin presupuestos aprobados? Sí, claro, claro, es la estimación. Es la estimación. Este año vamos a crecer un 5,5% en el PIB. ¿En base a qué cuadro macroeconómico? En base al cuadro macroeconómico de mis partes nobles. Punto, ya está, se acabó. Y Bruselas se lo cree sin problema. Y Bruselas, veremos a ver lo que dice, porque se acaba de mandar antes de ayer, el mismo día que hizo las declaraciones. Pero el año pasado se mandó sin presupuestos. Sí, también. Sí, por supuesto. Entonces, el 2% del PIB en defensa supondría 33.571 millones. Como llevamos gastados 1.050, nos quedarían por gastar 32.514 millones. Si, como dice Rutte, o sea, el secretario general de la OTAN, España se ha comprometido a llegar al 2,5%, quiere decir que tenemos que gastar 41.964 millones, es decir, 42.000 millones, que es lo que te conté el otro día. Y, por lo tanto, nos faltarían por gastar 41.000 millones. Vamos a ver, vamos a ponerlo serio. ¿Qué es eso de que vamos a gastar solo 10.500 millones en armamento? Oiga, pero si tiene que gastarse 42.000 millones y solo se gastó 15.000 el año pasado, a usted le faltan por gastar 27.000 millones de euros. Entonces, ¿por qué le dicen ustedes y le mienten ustedes a sus propios ministros de la coalición, a Podemos, a Pueblo Español? No, solo le vamos a dedicar 10.000 millones de armamento. Falso. A ver, es decir, aunque aumentemos en 1.500 los efectivos militares, que es lo que teóricamente vamos a aumentar, eso da 1.500 multiplicado por 40.000 euros, es decir, 660 millones de euros. Es decir, el compromiso tomado el 29 de enero del 2025 en la Moncloa por el presidente del gobierno con Marrute, secretario general de la OTAN, dijo 30 de junio 2%, 31 de diciembre 2,5%. Bruselas dice tenemos que gastarnos 800.000 millones en 4 años
adicionales a los 220.000 millones que ya nos estamos gastando. Es decir, que es un incremento, no es que nos vayamos a gastar 200.000, no, nos vamos a gastar 200.000 más adicionalmente a los 220.000 millones de euros que nos tenemos que gastar. Por lo tanto, lo primero es que es muy importante que lo entendamos. Si vamos al 2,5, nos faltan por gastarnos 28.000 millones más que el año pasado. 28.000 millones más que el año pasado. Y por lo tanto nos faltan por gastar y llevar a la contabilidad nacional 41.000 millones de euros que, ojito con los datos, Acabamos, al mes de febrero tenemos un déficit de 14.000 millones de euros y nos hemos endeudado, consolidado, en 26.000 millones de euros. Lo publicó el otro día el Banco de España. En marzo ya el Tesoro ha dicho que nos hemos endeudado en 22.000 millones más. Quiere decir que cuando terminemos marzo, sin habernos gastado un puñetero euro en defensa, vamos a estar en 46.000 millones más de deuda, que es 1.000 millones más que todo el año pasado. Y nos faltan por gastarnos 41.000 millones en defensa. Oiga, vamos a ver, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Qué es eso de que no va a subir usted los impuestos, ni nos va a endeudar usted más? Es que cada vez que abre la boca este personaje es una mentira y una falsedad a sus propios ministros y al Congreso, al Senado y a los españoles. Carlos. Yo quería profundizar en esta última idea que está trayendo a colación José Ramón. Ya para levantar estos 10.000 millones ha tenido que buscar debajo de los colchones, romper el cerdito de los ahorros, sacar de un sobre que era para vacaciones y lo emplea ahora para comer. Estoy ridiculizando, pero es para que nos entendamos todos o nos entienda de lo que estamos hablando. Ha cogido fondos Next Generation, que eran para salvar Europa del tema del COVID. Del FLA hasta las autonomías les ha cogido dinero, o sea, está mangoneando entre los sobrecitos para los 10.000 estos. Le quedan 40.000. Bueno, y además los conceptos que incluye, porque yo creo que incluye hasta medicinas para las mujeres de los soldados. Sí, entonces, es rigurosamente mentir decir que lo va a conseguir sin tocar incremento de deuda, subida de impuestos, ¿vale? O recorte de gasto social. Es mentir. Entonces, es mejor saberlo y obrar en consecuencia. Correcto. Precisamente yo quería preguntar, es que la excusa que han ofrecido respecto a no tocar el gasto social ha sido precisamente esta, de decir, no, mantenemos el techo de gasto, pero aplicamos de determinadas partidas, cambiamos el destino y lo aplicamos a este incremento. Pero claro, es que por las cifras que nos habéis ofrecido, el incremento es tan brutal que es imposible que cuadre, sobre todo si de lo que se trata es simplemente de ir cambiando partidas del presupuesto para ir añadiendo aquí, ¿no? Pero déjame que te añade otra cosa. Las pensiones han subido en 11.000 millones de euros con respecto al año pasado. Las pensiones. Las clases pasivas, es decir, los funcionarios, 3.000 millones. Los salarios públicos, lo comprometido con una subida solo del 2,5%, van a costar 10.000 millones más. Acaba de mandar en el dato que ha mandado Hacienda, es decir, a Bruselas, que se va a gastar 6.500 millones de euros más en intereses de la deuda. Ojo, suma. 11.000 de pensiones, 3.000 de clases pasivas, 14.000, 6.000 de intereses, 20.000, 10.000 de salarios, 30.000, 27.000, 28.000 millones más en defensa, 50.000 millones, sin subir los gastos generales, es decir, sin tocar vivienda. Oiga, vivienda habrá que hacer algo, sin subir un solo euro la sanidad pública, sin subir un solo euro la educación, sin subir un solo euro en vivienda, sin subir un solo euro en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la seguridad pública, sin subir un solo euro en justicia, Oiga, perdóneme usted. Vamos a ver, esto es una locura. Claro. Es decir, es que ya solo el presupuesto de este año sin defensa son
11.000 de pensiones, 10.000 de salarios 21, 6.000 de intereses 27, 3.000 de clases pasivas, 30.000 millones antes de bajar del autobús. Antes de bajar del autobús. Y el déficit acumulado de los primeros meses. Sí, claro. Y que no suban los tipos de interés. Que van a subir. Como suban los tipos de interés. Ya nos estamos endeudando al 3,5%. El bono a 10 años, publicado por el Tesoro Público, al 3,51%. Se está dando una inversión copernicana en la intención de voto en España. Y eso ya lo estamos viendo en todas las encuestas. Las tendencias están cada vez más marcadas y partidos como Vox tienen una intención de voto en los chicos jóvenes, desde los 16, 18 años hasta ya los 35, 40 años. Vox empieza a ser el partido con más intención de voto. Pero ¿por qué está pasando eso? Pues en gran medida porque la gente no tiene esperanza, porque no confía en la clase política, porque cree que lo que tenemos en este momento no es sostenible. Es decir, acabas de mencionar la vivienda. El tema de la vivienda fue portada en esta casa y en todo el mundo durante 10 días por vivienda, vivienda, vivienda. ¿Sabéis algo más de vivienda? ¿Alguien ha hecho algo de vivienda? Creo que tiene previsto presentar un plan hoy o mañana. Hoy presentaba algo. Si una entidad más... Otro conejo. ¿Cuántos pisos han empezado a construir? ¿Cuántos terrenos han sido ya recalificados? Antes o después de la dimisión de Ábalos. Es decir, ese es uno de los grandes temas para la gente joven. La gente joven, cuando le hablas de política, piensa en vivienda, piensa en empleo, piensa en formación, piensa en familia. ¿Algunos de esos temas merecen la atención? No, aquí estamos perdiendo el tiempo, perdón. No perdiéndolo porque tú estás dando una información valiosísima a la gente, porque como el gobierno no la da, pues tiene que venir un señor, ponerse las gafas y meterse horas y horas delante de un ordenador con su equipo para averiguar, casi como quien está en... Son horas de trabajo, te lo aseguro. Bueno, yo me lo imagino. Son horas de trabajo y la búsqueda. Explica a qué hora te levantas. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en decirlo, que normalmente a las 3:30 de la mañana estoy sentado en la mesa de mi despacho, en mi casa, investigando Son horas de trabajo. Investigando esto hasta las 8 de la mañana le dedico exclusivamente a esto, claro. Termina Julio su reflexión. Si me levantara a las 3:30 también me sentaría en la mesa en vez de en la silla. No daría yo. En la silla y enfrente de la mesa de mi despacho. Perdona por el léxico. Hombre, no, qué va. Pero el tema de la transparencia es clave. Es decir, que la gente sepa y pueda decidir en qué se gastan su dinero. Pero Julio, también estamos en el 2000, yo lo he repetido muchas veces, estamos en el 2025. Votas una vez cada 4 años a unas listas cerradas de unos partidos políticos, que además pueden hacer lo siguiente, decirte, vótame para que haga esto, Almeida, vótame porque quitaré Madrid Central, Sánchez, vótame porque no pactaré jamás con Bildu ni con no sé quién. Y haré vivienda. ¿Les votas? Y sabes que ya hasta dentro de 4 años no vas a poder hacer nada, por tanto, votas pensando que lo que te están diciendo es verdad. Les votas y al día siguiente hacen lo contrario. Nada que hacer. Ni te van a dar información sobre por qué lo hacen, ni cómo lo hacen y tal. Y sobre todo, en el tema del gasto público, que es el tema en el que deberían poder y tener que consultarnos en los temas, digamos, de un cierto volumen, no tenemos nada que hacer. O sea, tenemos todos identidad digital. La agencia tributaria nos tiene la medida de los calcetines. No se puede votar nada. En el 2025, el siglo de la IA, de la inteligencia artificial, de la supercomputación, te ponen una multa en Villanueva de los... en Lugo, por ejemplo. Y al cabo de 48 horas la tienes en tu domicilio en Madrid y tú no puedes votar, no puedes decidir si quiero gastarme dinero en armamento o no, que me parece una decisión clave. ¿Cuántos jóvenes en España, si les preguntas si quieren gastar dinero en armamento o en vivienda, o en que los policías estén mejor pagados, o en que vigilemos nuestras fronteras para que no sean un coladero? ¿Por qué no podemos decidir eso? Pero si esas son las cuestiones importantes. ¿Usted para qué usted me utiliza? Está pisando sobre mi cabeza para estar ahí, poner a sus amigos y gastarse el dinero como le da la gana. Es toda una puñetera broma. ¿Cómo queréis que nos tomen en serio? Que les tomen en serio los políticos. Es imposible. Es toda una puñetera farsa, una performance, una mentira. ¿Y la oposición qué?
Yo lo que digo es que hay que pegarle una patada al tablero, que es lo que quieren de verdad los chavales. Han comprendido que con estos mimbres que tenemos, con esta Constitución, no podemos evitar que un tirano con 176 escaños haga de tirano y haga con el país lo que le dé la gana. O sea, tenemos unos instrumentos jurídicos que no pueden impedir que si un tío tiene 176 escaños, no hay ningún contrapoder, ningún contrapeso, no existe una democracia porque no existe opinión pública libre, etcétera, etcétera. Y todos esos conceptos que se mezclan constantemente y que son simplemente inexistentes. Ni existe democracia, ni existe libertad auténtica, ni existe capacidad para decidir cómo educas a tus hijos, ni existe libertad para decidir en qué gastas tu dinero, etcétera, etcétera, etcétera. No sé. Aquí lo tenemos que dejar. Julio, gracias por acompañarnos a este programa. De nada. Ya sé que te ha molestado algo de lo que he dicho. Has hecho como... No me molesta absolutamente nada. Lo que me molesta es que no tenemos espacio suficiente para todos y me tengo que despedir de ti para Pero que déjame que apele a que la gente se haga el club de amigos, porque si no os hacéis el club de amigos, esto se acaba. Ni nosotros podremos protestar. No, esto se acaba, no podremos sobrevivir, así que por favor haced esa llamada. Si no es, en fin, yo creo que el que no puede, ya sabe que nos va a seguir viendo igual, pero el que puede, hombre. Si todo podéis, suma, todo si podéis, suma. Y el que tiene amigos que pueden, y te cuento también, porque hay muchos amigos que pueden. Bueno, esa es una de las cosas que hemos planteado muchas veces, pedirles a los que son amigos que nos traigan a otro, que nos traigan a alguien, ¿no? Que le comenten lo que hacemos, que nos escuchen alguna vez y si les gusta el sabor de nuestra información y de nuestra opinión, y hay mucha gente a la que les gusta y les interesa, pues que se hagan socios del club. El sabor, el sabor porque olemos bien. Ellos no lo notarán, pero olemos bien. Y solo una cosa antes de que pase esa publicidad. Hay un ex policía jubilado de Ávila que hoy, cuando he cogido el metro ligero para venir aquí, me ha dicho: dele muchos recuerdos, señor Riera, a don Julio Ariza, que soy del club de amigos y lo defiendo a capa y espada. El otro día me para una señora, me partía de la risa. Un segundo solo, hablo que ya me voy. Y me mira así, me coge, así, se pone delante de mí y me dice: ¡ah! Usted es el del parche. Señora, yo no llevo parche. Ay, perdón. Sonaba de algo. Es el pelo blanco. Es el pelo blanco. Es el pelo blanco. Se confundió el de Riera y el tuyo. En fin, el de Riera Julio, te leemos en Telegram. Les pedimos encarecidamente que hagan esta llamada al 91-616-2464 o que se den de alta a través también, si lo prefieren, de la opción del correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y si usted está preocupado por la incertidumbre económica, atención, porque con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar dejan de pagar por la energía como si fuese un alquiler y se convierten en dueños de su electricidad. Da igual si vives en un piso o en una casa, pueden tener su propia energía. Únanse al Parque Solar de Puebla del Príncipe y disfruten de energía limpia y ahorro real. Visiten comunidadsolar.es o llamen al 900-802-812. No se queden fuera. 1:01 de la tarde, vamos ya con las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Ya se ríe nuestro que estaba mirando por encima de las gafas, pero no sé por qué era. Es que el chiste, a mí los chistes no me hacen gracia, pero otras cosas sí. ¿Y te ha hecho gracia lo que he dicho? ¿Qué te ha hecho gracia? Me hace gracia casi todo como lo enfoca él. Menos los chistes, que creo que son innecesarios. Son innecesarios. Pues hoy no te voy a contar ninguno. No, puedes contar. No. Estoicamente aguanto, pero que el que tiene gracia la tiene para todo, menos para los chistes. En este Oye, caso. no dejes de hacer chistes, Gaby, que sé que a muchos espectadores le gustan. Eso. Y aquí también nos reímos un rato. También nos reímos de que al propio Francas y soltarle y darle el placer a Francas de esas cosas que le gustan. Pero antes de eso, vamos a comenzar porque una nueva noticia que ha salido es que la Audiencia Nacional ha rechazado indemnizar a un hombre que estuvo preso durante 15 años porque le confundieron con un violador. Esta persona era inocente, se llama Ahmed Toumoui, es un marroquí y hay que remontarse hasta principios de la década de los 90, cuando hubo una serie de violaciones, robos y se cometieron diferentes delitos. Pues bien, le confundieron por su parecido físico, como están viendo en las imágenes, parece la misma persona, solo con el pelo más corto. A la izquierda está el autor real de
de los hechos y el de la derecha es el hombre al que encarcelaron. Fue acusado por varias violaciones, pidieron para él 40 años de presidio. En el año 2000, el juez de la Audiencia Provincial de Barcelona, José María Mena, pidió un indulto para él. Perdón, era el fiscal. Era el fiscal. Sí, era el fiscal. Pidió un indulto para él, pero en ese momento ni el gobierno ni la oposición, Partido Popular y PSOE, se atrevieron a concederlo porque ellos tenían el miedo de que indultaran a una persona que había violado. Pero aquí viene lo más importante. En el año 1992, los peritos valoraron y encontraron semen de otra persona en la ropa de la víctima, pero que en el propio juicio, por eso alega la Audiencia Nacional que no fue un error judicial. En el propio juicio ni se llamó a testificar a los peritos ni se tomaron en cuenta esas pruebas, que creo que son bastante importantes para determinar si el acusado realmente hizo esas violaciones y cometió esos delitos o no. Pues en el año 2000 ese indulto no se produjo y en el 2006, porque ya había cumplido una tercera parte de la condena, quedó en libertad. Esta persona alegó al Tribunal Supremo que le dio la razón, diciendo que no había sido él la persona que había cometido estos delitos, y después de esto pidió una indemnización de 3,6 millones por todos los daños que habían causado. Y ahora la Audiencia Nacional ha rechazado porque no ve ese error judicial en los informes. Pero claro, error hay, porque denegaron esa opción de llamar a testificar a los peritos que encontraron pruebas clave para demostrar que esta persona no había sido la culpable. No sé si Miguel Ángel conocía este caso, tiene alguna opinión un poco más fundamentada jurídicamente hablando, pero desde luego pasar 15 años de tu vida en la cárcel por algo que no has cometido te rompe la vida. Sí, aquí son dos cuestiones. Una, en principio, es la defensa la que ha de proponer que se practiquen las pruebas en un acto de juicio. Por tanto, habría que ver si el concreto letrado abogado que llevó este juicio propuso o no estas pruebas, o revisó exactamente, o propuso una contrapericial propia para determinar si existían o no esos otros rastros de semen ajeno al investigado aquí acusado. Lo que sí que quiero poner de relieve es que, hombre, también es cierto que cuando se producen este tipo de supuestos, cualquier resquicio, como por ejemplo en este caso el que diga la Audiencia Nacional que no ha sido un error, pues que comporte el que se quede sin nada, sin una mísera indemnización por haber pasado 15 años, a mí me parece que es una verdadera injusticia. Sobre todo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos esto no ocurre. Si se produce un error judicial, 3 millones, probablemente más, incluso sería la indemnización que el Estado tiene que pagar pues, a quien se ha visto privado de su libertad durante tanto tiempo. Aquí en España esto es una asignatura pendiente, porque incluso el importe que por cada día te pagan cuando ha habido una condena injusta o una prisión provisional injusta es mísero. O sea, eso no hay manera de entenderlo. Y sobre todo, me parece muy relevante también el miedo de los políticos. Es decir, como tú tengas la mala suerte, una de dos, o de ser, con perdón, un pobre desgraciado, o de ser famoso, en su caso, y tu caso sea mediático o sea algo que puede incitar socialmente a levantar ampollas, sobre todo mediáticas, date por fastidiado y olvídate de la justicia. Según las informaciones a las que hemos accedido, sí que dice que la prueba fue admitida, pero que no se tomó en cuenta, que había sido rechazada por una motivación. Pues en ese caso, eso es un error garrafal de libro judicial. Claro, por eso dice que era... a eso? Mira, el problema está en que, como la sentencia, el Supremo, en el recurso correspondiente, primero que el recurso ante el Supremo muchas veces es un recurso muy extraordinario, entonces no entran en absolutamente todo. Pero al confirmarse por el Supremo, esto quedó firme. No ha llegado al Supremo, está en la audiencia. No, el Supremo le dio la razón a él previamente y él... Sí, claro. Es decir,
Sí, pero lo que yo he entendido es que no es que fuese un recurso de casación, sino que hubo un procedimiento por el cual él aportó finalmente las pruebas para que se revisase ese asunto. Que se tomaran en cuenta, lo que no se tuvo en cuenta antes. Entonces, a mi juicio, eso es un error judicial del libro. Pero ocurre en muchas ocasiones que determinados recursos, por ejemplo, si alguien no es político en este país, sus posibilidades de que un recurso al Constitucional de amparo, después de una sentencia que consideres injusta el Supremo, es cero. Y si no es del PSOE, probablemente también. Y si eres del PSOE, ya tienes más posibilidades hasta de saber el fallo. O intuir el fallo. Adelantarte al fallo. Adelantarte al fallo. Incluso cuándo se va a adoptar el fallo. Pero es la justicia que tenemos. Es que la Audiencia Nacional lo que determina es que la Audiencia Provincial no es que no obviase ese informe, sino que no lo tomó en cuenta a pesar de ya tener las pruebas y que la prueba fuese admitida. Pues ese es un error judicial porque la valoración inadecuada, arbitraria o con un error patente, como aquí ocurre, eso es un error judicial. Lo que ocurre es que a veces te deniegan, o sea, buscan un resquicio como este del que no hubo un error, cuando sí lo hay, para evitar tener que afrontar estas indemnizaciones. Ojo, aunque lo hubieran estimado la demanda o la petición, probablemente la indemnización la habrían rebajado hasta una cuantía ridícula, ¿eh? Eso es lo que él pedía. Pero al menos no le habrían cobrado los 15 años de comida. Ahí está, eso sí. Ni habitación. No, corrígeme si me equivoco, pero es verdad que cuando él pide que se le indemnizara, creo el tribunal toma como dos circunstancias de mano. Una, ¿no?, que se haya producido una prisión provisional indebida, que el cálculo que hayan hecho los jueces no sea correcto, y otra, que se haya producido un error judicial, que en este caso partiríamos de esa base, pero que ellos mismos no la cuentan. Pero en todo caso, el tanto por día es mísero. O sea, esto es una injusticia absoluta. Y porque fueron 15 años que había sido una liberación de forma provisional, que le habían dado como ese plus para poder disfrutar de la libertad. Pero en este caso, si no hubiera sido así, hubiera continuado en la cárcel. Es que, afortunadamente para él, no tuvo que cumplir la totalidad de la pena, sino que cuando llegó el momento procesal oportuno, ya has cumplido un determinado periodo de tiempo y ya vas saliendo primero y teniendo que dormir, o te ponen un dispositivo de localización y al final la libertad condicional. Y con la ley Montero seguramente le rebajarían bastante ahora. Bueno, si se hubiera declarado mujer, a lo mejor habría tenido algún tipo de... Es un premio. ¿Qué otra noticia nos traes para hoy? Pues esta noticia, Alba, es de muy mala leche. Porque una vaca se quedó enredada con los cables de fibra óptica en un pueblo del País Vasco. Entonces dejó a 3.000 vecinos sin internet, centro de salud, gasolineras, las propias casas, porque, como están viendo sus imágenes, la pobre vaca se quedó ahí enredada con los cables. Y esto es una cosa que ha sido reciente, pero que lleva mucho tiempo produciéndose debido a las malas infraestructuras de esta zona, que es en Carranza y La Nestosa, en el País Vasco. O la mala leche de la vaca. Claro, evidentemente, pero bueno, han dicho que sigue teniendo buena y que está en perfecto estado. La cosa es que pertenece a Telefónica, según dijo el alcalde. ¿La vaca? Sí, la vaca, que tiene unas llamadas increíbles. Y la fibra óptica funciona. Es una nueva división. La infraestructura y los cables. Entonces, cuando fueron los técnicos a intentar arreglarlos, se encontraron con que el dueño de la finca les dijo que hasta que no pagaran lo que le iba a costar el veterinario, no les iba a dejar. Entonces, total, estuvieron 5 días los vecinos, estos 3.000 vecinos, sin poder acceder a Internet. Claro, hay que tener mucho cuidado. Esta pobre vaca necesitaba que alguien le echara un cable, pero no pudo ser. Sí. Bien, ¿no? Por eso he dicho que no iba a haber chiste, porque yo lo hemos conseguido, señores. Encantada la vaca. Claro. A eso me refería. Se le cruzaron y mira, pues así se quedó la pobre vaca, que ahora, repito, que está en perfecto estado. Así que tengan mucho cuidado si tienen este tipo de ganado y se encuentran con unos cables. Pero parece que vacas con los cables cruzados. Claro que sí. Parece que hizo un ovillo con los cables, ¿no? También es buena. Hemos tardado en pillar el de Reyera, pero es buena. En fin, Gaby, no sé, gracias por esas cosas. Yo me voy feliz, El chiste. No, ya no hay chiste. El chiste es su manera de contar. Esto es la vida misma. Claro. Me dice Sonido por el pinganillo, los cables van por vía láctea. ¡Qué bueno! Qué bueno. Sonido, Sergio. Ay, no puedo con vosotros. En fin, Gaby, ¿te vas encantado? Hombre, feliz. Ya no vuelvas a contar chistes. Iba a decir esta algo que se me voy a callar. Os deseo que paséis un feliz jueves.
Feliz jueves. Mañana nos vemos con más asuntos. Gaby, gracias. Y gracias por la buena leche. Bueno, como sigamos así... Hila. Quien tiene mala leche es el presidente del gobierno. Y pasas al vídeo. Vale, sigue. En fin, cambiamos de asunto, nos vamos a página de corrupción, porque para mala leche también la carta que en Paradores enviaron a los trabajadores para que mantuviesen la boca cerrada sobre lo que ocurrió en aquella famosa noche en la que José Luis Ábalos pues habría disfrutado al máximo por Teruel en Paradores con diferentes señoras de compañía. Esta fue la carta que hoy publica instalaciones. Añade además, atención, que esos hechos descritos pueden ser constitutivos de un incumplimiento laboral muy grave, susceptible de ser sancionado, incluso, atención, con el despido disciplinario. Es decir, esta carta se puede tomar como una amenaza directa a todos aquellos trabajadores para que no siguiesen hablando, para que no siguiesen confirmando los presuntos hechos que ocurrieron aquella noche en Paradores. Por otro lado, Isabel Pardo de Vera, la que fuera presidenta de Adif, vuelve a ser llamada a declarar en la comisión de investigación que se sigue en el Senado por el famoso caso Koldo. Ya había comparecido en la Cámara Alta hace unos meses. Los populares vuelven a citarla ahora, justo después de conocer un nuevo auto del magistrado donde consideran que debe ser imputada de una forma formal y de hecho califican que el contrato de Jessica Rodríguez se hizo, y es literal, de una forma caprichosa. El juez del caso Koldo ve posibles delitos de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por su presunta implicación en la contratación de Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos. En un auto remitido a la Audiencia Nacional, el magistrado Leopoldo Puente considera irregular la contratación de Jessica en dos empresas públicas dependientes de Transportes y Agricultura y cree que Isabel Pardo de Vera tuvo una participación relevante. Es decir, que el magistrado ve posibles indicios de criminalidad en la conducta de la que fuera la expresidenta de Adif. Por ello, y al no estar aforada, deja en manos de la Audiencia Nacional la citación como investigada de Isabel Pardo de Vera. Este nuevo paso en la investigación llega tras el último informe de la UCO en el que se detalla que Pardo de Vera era conocedora de que el entorno de Ábalos maniobró para contratar a Jessica Rodríguez. Pero el magistrado va aún más allá. También ha citado como testigo a Claudia Montes, otra de las amigas de Ábalos que fue enchufada a petición del exministro en Logirail, otra empresa pública dependiente de Transportes. Y César Moreno, uno de los socios de Víctor de Aldama, también tendrá que declarar como testigo, supuestamente por intervenir en las entregas periódicas de 10.000 euros mensuales a Koldo García. Además de estas citaciones, el juez ha ordenado a la UCO que investigue la adjudicación de obras públicas que aparecen en documentos aportados por Aldama y que identifique a cada una de las empresas que fueron adjudicatarias de dichos proyectos. El posible enchufe de Jessica Rodríguez también ha salpicado a Joseba García, el hermano de Koldo. Este miércoles estaba citado a declarar en la Comisión de Investigación del Senado, pero se ha negado a dar detalles hasta que no se resuelva su imputación. Hace ya un año, han pasado ya 365 días de aquel momento en el que el presidente del Gobierno nos sorprendía a todos con una carta en la que profesaba su amor a su mujer, a Begoña Gómez, salpicada por diversas informaciones periodísticas y justo también cuando se abría una causa judicial para investigar presuntos hechos corruptos. Carta a la ciudadanía. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. No soy ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal. Ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar.
Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Gracias por su tiempo. Atentamente, Pedro Sánchez. La que hacía pública a través de las redes sociales hace ya un año, y en este año muchas cosas han cambiado y muchas cosas más sabemos. Marian Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Sí, el 24 de abril del año 2024, justo hoy, hace un año, Pedro Sánchez sorprendió a toda España publicando esa carta en la que aseguraba estar profundamente enamorada de su mujer y en la que anunciaba que se tomaba 5 días para reflexionar si continuar o no al frente de la presidencia del Gobierno. Todo venía a raíz de la apertura de diligencias contra Begoña Gómez. El desenlace, ya lo saben todos ustedes, 5 días de descanso que terminaron en la nada porque continuó al frente del Ejecutivo. Pero ahora, un año después, parece que ha ocurrido la peor pesadilla para Pedro Sánchez. Y es que todos los casos judiciales han ido avanzando. Empezamos por Begoña Gómez, por su mujer. En aquel momento, el juez Peinado le investigaba por 2 posibles delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Meses más tarde, esa investigación se amplió en 2 delitos más: intrusismo profesional y apropiación indebida. Se investiga el software de la Universidad Complutense, producido por Google, Indra y Telefónica, y las presuntas irregularidades en la creación de su cátedra. Además, según el último informe de la UCO, la mujer del presidente podría estar relacionada con el rescate de Air Europa. Por otro lado, el pasado 27 de noviembre, David Sánchez, su hermano, también terminó siendo investigado. La justicia podría tener pruebas concluyentes de que la plaza de la Diputación de Badajoz estaba creada para él. Desde octubre, y por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado también está siendo investigado. García Ortiz borró mensajes y cambió de móvil para eliminar las pruebas que presuntamente le relacionan con la revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. José Luis Ábalos, hombre que fue de la confianza de Sánchez, también está siendo investigado por el caso Koldo. Sobre él pesan acusaciones de hasta 4 posibles delitos, entre ellos el de pertenencia a una organización criminal. Gracias, Marian. De hecho, sobre el caso del fiscal general del Estado, conocíamos en el día de ayer cómo tanto WhatsApp como Google habían entregado al propio magistrado la información sobre esos mensajes eliminados de los terminales, tanto del propio WhatsApp como del correo electrónico del fiscal general del Estado. El instructor del Supremo de esta causa ha recibido esa comisión rogatoria de Estados Unidos, ha ordenado su análisis a la UCO, abre así de esta forma una causa separada, una pieza separada ante esa información de la comisión rogatoria, la declara a cuerdas el secreto de la misma durante un mes y ordena a la UCO que proceda al análisis de esos mensajes por un tiempo de 5 días en esos mensajes que pudieron ser constitutivos de delito entre ese 8 y 14 de marzo del año 2024. A saber, señores, lo que puede haber ahí, seguramente lo conozcamos no dentro de mucho tiempo, pero desde luego veremos qué es lo que sucede. Hay opiniones diversas, hay quien dice que lo único que se podrá sacar son a quién mandó, pero no qué mandó. O sea, que quedaría constancia de al teléfono que le mandó algo, pero no lo que mandó. Y hay quien dice que puede ser que incluso salga qué es lo que mandó. Claro. Ya veremos. No creo que esté muy tranquilo. Bueno, ahora sería muy interesante, yo que he sido profesor, que eso se nota mucho porque, me pongo un ejemplo que se ve enseguida. Tú cuando estás en una clase vigilando, sobre todo si es universitaria, hay 200 o 300, que me pasaba a mí, si estás sentado en la mesa, tú tan tranquilo, en un examen no pasa nada. Pero si haces un ruido, ves 15 nerviosos. Uno allí, otro allí, gente, ya sabes quién copia, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual. Me habría gustado saberlo, ¿eh? Aquí pasa un poco igual. A partir de esa noticia hay que ver hoy quién hace cosas raras, sí. Quién empieza a hacer cosas raras, porque estos probablemente son los receptores de los mensajes. Lo que te aseguro es una cosa, de lo de Google, los emails no se recuperan completa toda la información. No se recuperan. Se recuperan completito. Sí, también decían los emails, sí, en pero... WhatsApp no lo sé, WhatsApp, pero no sé si Miguel Ángel tiene información sobre casos similares de lo que se recupera y lo que no. En el mismo sentido que comentabas, es decir, Google lo que va a hacer es aportar los correos remitidos con toda la información, incluso los archivos adjuntos.
Google normalmente te envía todo. Ciertamente, en muchas ocasiones las comisiones recaudatorias se envían y no se contestan, pero en este caso, por la relevancia, sí que es así. Yo creo que incluso WhatsApp es muy probable que también aporte información muy relevante, por lo menos el contenido del mensaje. No sé si los adjuntos, si es que hubo adjuntos o no. Y otra cuestión relevante es que el juez declara pieza secreta y separada, encomienda a la UCO el análisis de toda esa información y documentación que se ha aportado, y lo relevante que apuntabas tú también, Alba, era que el propio magistrado le indica a la UCO que cada 4 o 5 días le informe de los avances. Es decir, el magistrado tiene mucho interés en conocer cada 4 días cómo va evolucionando el análisis que la UCO lleve a cabo. Por último, lo que es evidente es que el fiscal, el día que se enteró que podían citarle como investigado, borró absolutamente todo lo que tenía en móviles, correos y en cualquier tipo de dispositivo donde hubiera un rastro de lo que en esos días sucedió. Pero no solamente él, sino que por casualidad se ve que hubo una oferta de alguna compañía telefónica para cambiar todos los móviles de cualquier persona que tuvo relación con los implicados dentro de la Moncloa y con sus más directos allegados, en este caso, allegados al Ministerio Fiscal, al fiscal general. Comercial de estas que hacen correctamente, yo no sabía si era Movistar o yo o cualquier otra compañía pues, que hizo una oferta precisamente a estas personas que... por casualidad. Debe ser una oferta a investigados. Es decir, investigado, ¿es usted investigado? Le hago la oferta de cambio de móvil. Al margen de las bromas, yo creo que vamos a tener noticias frescas y yo no entiendo cómo este señor puede todavía continuar en el cargo, aunque siempre les queda la carta Pumpido. Han declarado que una vez condenado tampoco sería necesario que dimitiera. Vamos, por supuesto, ese no la arrancan de la silla, vamos, ni locos. Hombre, yo creo que tendrá difícil desde la cárcel, si es condenado, poder ejercer de fiscal general. No lo sé, lo mismo todo posible. Vamos, en este país yo ya soy capaz de quererme absolutamente cualquier cosa por parte de Pedro Sánchez. Aquí es posible todo. Es decir, si la Constitución no la hemos pasado por... Suman uno. Carlos, aunque sé que le cuesta opinar sobre los temas de corrupción. A mí los temas... Es más, quiero empezar casi en sentido contrario. A mí me preocupa que se pueda apelar a WhatsApp o a Google, a quien sea, para que se recuperen cosas que yo he borrado. O sea, eso me preocupa. A mí no. Me preocupa. ¿Por qué? Yo si interviene un juez no me preocupa nada. Y si no interviene un juez, me preocupa. Todavía no he hablado de los jueces. Eso, que esa posibilidad exista, porque entiendo que igual que alguien lo hace en base a una comisión rogatoria de un juez, lo puede hacer porque un desaprensivo le paga para que lo haga. Bueno, eso ya no es eso es verdad. Es decir, lo que me preocupa es que técnicamente la posibilidad de que eso pueda existir, ¿vale? Vale. Eso me preocupa, ¿vale? Porque, bueno, entonces ya toda la confidencialidad, es decir, la privacidad no existe, ¿no? Hace tiempo. Eso me preocupa. Y lo segundo, más que un comentario, es una pregunta, es decir, a un juez, se lo hago a nuestro compañero letrado, es decir, un juez, ante la evidencia palmaria de que precisamente los investigados, ¿vale?, borran simultáneamente en las mismas fechas el contenido de todos sus móviles, no presupone la certeza de lo que se le está imputando. No porque el hecho en sí mismo del borrado constituye un indicio de que el investigado quiere ocultar lo que realmente hizo o lo que realmente comunicó mediante esos instrumentos, en este caso correos y WhatsApp. Pero para que exista una condena penal, debes desvirtuar la denominada presunción de inocencia. Tú debes probar que efectivamente esa persona, sin dudas, llevó a cabo ese acto, que en este caso trasladar la información. Tienes que probar que es lo que parece. Es así, claro. Y no te vale, él no es lo que parece. Claro, porque además existe en este caso y en cualquier otro. Imagínate que por casualidad, aquí fueron todos, pero imagínate que por casualidad alguien borra el móvil, el contenido de su móvil. A partir de ahí,
es culpable de todo lo que pudiera haber hecho sin que se sepa realmente qué es lo que hizo con el móvil. Coincidiendo con la misma maniobra de los implicados. En este caso es un indicio, pero además es esta conducta del fiscal general y de sus allegados lo que ha provocado es precisamente que justifique que el magistrado solicite la comisión rogatoria. Es decir, si el fiscal general del Estado no hubiera borrado su dispositivo, lo hubiera aportado, como ha borrado su dispositivo en estas tan extrañas circunstancias, es lo que ha fundamentado la petición de la comisión rogatoria. La abogacía del Estado y el Ministerio Público, en este caso, como están defendiendo, actuando como defensores del fiscal general, ha solicitado y ha recurrido cada medida y, por ejemplo, en la remisión de la comisión rogatoria. Pero en el auto por el que desestima esos recursos, el propio magistrado establece, oiga, mire, es que si el fiscal general hubiera aportado la información, yo no me vería obligado a tener que solicitar la comisión rogatoria. Termina, el argumento es, usted lo borró. No sé si quiere añadir algo más. Pues Riera, que nos tenemos que ir a la última pausa. Sí, solamente quería comentar un tema con respecto a lo que ha dicho Carlos. Vamos a ver, Google, conozco muy bien la compañía, una de las más importantes posiciones que tienes bajo ningún concepto, salvo petición judicial, ni siquiera de un primer ministro, de un presidente del gobierno, de un ministro de ningún tipo, puede pedir, pero se niega a facilitar ningún tipo de información, excepto de tribunales de justicia, exclusivamente, lo cual, primero, lo que garantiza, y es un tema muy importante, es la privacidad. Yo en el momento en que a mí Google me demuestra que es que a cualquiera le puede facilitar, lo que doy de baja es todos mis emails que tengo con Google. Y es más, no solo yo, miles de millones de personas, cientos de millones de personas automáticamente dejarían de trabajar. Te estás cargando todo el espionaje internacional. No, perdóname. Es que esto es fundamental. Señores, a la última pausa de publicidad del día de hoy, en la que también nos abandona Josep María Francas por cuestiones personales, creo que no graves, pero se tiene que ir antes. Pero mañana te veo aquí a las 12 puntual, como siempre. Aquí estaré. Pausa, la última publicidad del día de hoy. Son unos minutos y enseguida estamos de vuelta y les contamos las gravísimas informaciones que hoy recoge en su portada The Objective sobre irregularidades en el voto por correo a favor. Ya se pueden imaginar de qué es. Lo cuento a la vuelta. Tiene una cuenta Gmail. Recta final del programa, pasan 4 minutos de la 1:30 de la tarde. Aquí, como ya estarán escuchando en sus hogares, el debate ha continuado durante la publicidad, pero tenemos que irnos con esa información que ya les adelantaba antes de la pausa publicitaria, la información que publica The Objective sobre cómo la Guardia Civil está precisamente avanzando en las diferentes investigaciones que hay abiertas de ese presunto amaño a favor del Partido Socialista en el voto por correo en las elecciones municipales del año 2019, pero también en las del año 2023. Lo que ha hecho este medio es poder acceder a uno de los sumarios, que es el de la localidad de Sevilla de Albaida de Aljarafe. Sin embargo, no es un caso aislado porque hay investigaciones judiciales abiertas en marcha en diferentes localidades de Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real. Sí que es cierto que el modus operandi es bastante similar en todos ellos, aunque varía, porque en muchas ocasiones lo que se hacía era una compra de voto directo y además los elementos son comunes porque se usan trabajadores públicos o personas vinculadas al partido para captar a un votante que es un tanto vulnerable, por así decirlo. Se le da un dinero, se le chantajea con algún favor, con alguna contratación, exacto, y finalmente para esa manipulación de los trámites en las oficinas de correos, que era donde se depositaba precisamente ese voto. De hecho, se ha podido constatar en uno de los casos que una señora mayor, una anciana, de hecho ni siquiera acudió presencialmente a votar, aunque aparece que efectivamente con su DNI depositó ese voto. A ver, esto es... además hay un elemento que es que normalmente este tipo de conductas se producen en determinados municipios en los que, por no tener una población muy grande, esa diferencia de votos, la compra o no de esos votos, determinan obtener concejalías o no. Entonces yo espero que esto les caiga el peso de la ley, porque además, como bien indicas,
se dirigen a personas pues, o que no tienen trabajo o personas con escasos recursos económicos y compran el voto pues de esta forma tan vil, ¿no? Y sobre todo que es que además lo compran con dinero público, porque si ofreces una contratación es lo mismo que Isabel Pardo de Vera, que antes no he comentado, pero es que a mi juicio sí que existe un delito indiciariamente, existiría como mínimo para que se investigue un delito de malversación de fondos públicos. ¿Por qué? Porque te envían la foto de una señora en lencería diciéndole Koldo que o la contrata o Ábalos le iba a cortar no sé qué parte, la contratas, no va a trabajar y además depende de ti, porque se ha demostrado que esta persona la tenía adscrita a ella misma. Oiga, es que a este paso, si vamos sumando sobrinas, la Nicole, la Jessica, la Claudia, la otra, es que tenemos una plantilla, yo qué sé, un equipo de fútbol como mínimo. Bueno, simplemente que la justicia actúe. Y por cierto, en relación con la señora Isabel Pardo de Vera, que no la conocía mucho, salvo porque parece ser que fue responsable de que los trenes no entrasen por los túneles y ese fue el motivo de su dimisión. Pero es que después ha aparecido en prensa, no sé si será o no verdad, que ACS le ha contratado como asesora. Sí. Entonces, yo me pregunto, en muchas ocasiones la culpa de lo que nos pasa a los españoles la tienen los ciudadanos y también los grandes empresarios y las empresas del IBEX. Porque a una señora que dimite y por tanto reconoce su error respecto de una catedralicia pifia como que los trenes no entren por los túneles que tenían que entrar, resulta que sale de ahí esta criatura y se va a trabajar por una empresa de don Florentino Pérez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? Avanzamos, si os parece, con más asuntos. El otro día, a principios de esta semana, les informaba de que el tiempo primaveral nos iba a invadir a casi toda España. Sin embargo, que en el Levante había aviso amarillo, concretamente en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, por fuertes precipitaciones y por lluvia. Pues este que ven en sus pantallas es el barranco de La Horteta, en Torrent, que es uno de los municipios, uno de los puntos más afectados por aquella riada de la Dana de octubre en la Comunidad Valenciana. Pues estas tormentas ha vuelto a provocar el desbordamiento de la Dana, el desbordamiento de este barranco en Torrent, después de casi 6 meses que se han cumplido ya de aquel día trágico, sin que se haya hecho nada para evitar precisamente esa imagen de nuevo. Por otro lado, también hemos conocido cómo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado que va a participar en el Congreso del Partido Popular Europeo antes de irse a Estados Unidos. El presidente de la Generalitat, también líder de los populares valencianos, se va a ausentar en las últimas horas de ese conclave en Valencia por su misión comercial con empresarios, y también es cierto que en un primer momento había dudas de que acudiese finalmente a esa cita de los populares europeos. En las últimas horas hemos confirmado que estará, pero desde luego lo que nos preocupa enormemente es que no se estén llevando a cabo las obras, las tareas de limpieza necesarias, porque al final hay mucho barro, hay mucha basura, hay mucha maleza también acumulados en todos esos barrancos, que son los que provocan finalmente que ante un episodio de lluvias que podría pasar como un día normal de precipitaciones en cualquier otro lugar de España, se convierta en una nueva tragedia. Riera. ¿Qué quieres que te diga? Esto es incomprensible, intolerable, inaceptable, impensable en una sociedad moderna. Es decir, después de lo que pasó, que no se hayan limpiado, no se hayan quitado todos los temas. Es decir, 6 meses después de lo que sucedió, demuestra la incompetencia de quien corresponda. Yo no sé si esto es responsabilidad del alcalde de Torrent, no sé si es responsabilidad del consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, no sé si es responsabilidad del presidente de la Generalitat, no sé si es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, pero desde luego, aquí a estas alturas de la vida, 6 meses después de lo que pasó, que estemos otra vez en la misma situación y que porque ha llovido de pronto se esté desbordando unos ríos, es que
no soy capaz. O sea, en mi mente, organizada, metódica, no soy capaz de entenderlo. No puedo dar explicaciones. No sé quién es el responsable, pero desde luego esto aquí había que cortar cabezas, pero vamos a destajo. O sea, hoy sí que no se salva ni uno. Carlos. Sí, estaba buscando una noticia que creo que he leído hoy, que es que un alto cargo de Greenpeace, esta ONG de medio ambiente y demás, quiere o propone que sean las grandes empresas energéticas, creo que en concreto mencionaba a Repsol, las que sufraguen la reparación de los efectos de la dana. ¿Y por qué? Porque es su comportamiento de pro combustibles fósiles los que provoca el cambio climático, que es, como todos sabemos, la causa de que se produzcan estas cosas. Mira, ya está bien de tonterías, ¿no? Claro. O sea, aquí hace falta un cambio, pero no climático, hace falta un cambio político y de responsabilidad y de valores. Que la gente tenga, preparación y luego sentido de la responsabilidad, ¿vale? Entonces, ese es el gran cambio que este país necesita, de cambios climáticos y vayamos a un cambio político. Nos vamos con otro asunto, el foro de Davos, que en el día de ayer les contábamos precisamente cómo se ha producido un cambio de cómo en la presidencia del gobierno, en la presidencia de este foro económico mundial, y enseguida les contamos las últimas novedades o las investigaciones que hay en curso acerca del presidente saliente. Occidente está cambiando a marchas forzadas con el auge del soberanismo y los globalistas son conscientes de ello. Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, pilar de las políticas globalistas, ha dimitido por sorpresa. Llevaba al frente de la organización desde 1971. El órgano de gobierno del Foro de Davos ha nombrado a su vicepresidente, Peter Brabeck, como presidente interino, mientras el comité selecciona al nuevo líder del ente. El Foro de Davos, con Schwab a la cabeza, ha demostrado una enorme influencia en las políticas globales. Sus postulados han sido seguidos a pies juntillas a un lado y al otro del Atlántico. Veamos algunos ejemplos. El Foro de Davos lleva 7 años insistiendo en que es primordial descarbonizar Occidente y transitar hacia las energías verdes por la amenaza del cambio climático. La Unión Europea se plegó a este mandato del Foro Económico Mundial y de la Agenda 2030, algo que ha destrozado a Europa, que es incapaz de competir con China ni con Estados Unidos por el harakiri climático que se ha hecho a sí misma. El Foro Económico Mundial lanzó en 2020 el Gran Reinicio con la pandemia, una iniciativa orientada a concentrar el poder en los entes supranacionales en lugar de en las propias naciones, y una propuesta que establecía un mayor control sobre la población con la excusa del virus. Schwab llegó a sostener que en su nuevo modelo no tendrás nada y serás feliz. Posteriormente, ante la reacción de la población frente al discurso oficial en pandemia y la censura a la disidencia, Schwab lanzó una campaña contra la denominada desinformación, que venía a ser todo aquello que iba en contra de su narrativa, algo que venía impulsando ya desde 2018, pero que se intensificó con el COVID. En la Unión Europea afloraron entonces los fact-checkers, que tachaban como bulo todo aquello que molestaba al poder. La censura en redes sociales se convirtió en el pan de cada día. La Unión Europea y los gobiernos promovieron leyes y planes contra la desinformación. La última es la apuesta de Schwab por las identidades digitales y el monitoreo tecnológico. En este marco se ha posicionado a favor del euro digital, una modalidad que ahonda en la restricción de libertad. El Consejo Europeo se ha puesto manos a la obra para hacerlo realidad. Por el momento, el sucesor de Schwab, Peter Brabeck, ya viene cargado de polémica, pues sostiene que sería conveniente privatizar el agua, convertirla en un producto más, para que, al otorgarle un valor, la gente sea consciente de su importancia. 55 años ha estado al frente precisamente del Foro de Davos y 55 años después dimite por sorpresa. No sé si, Marín Vallejo, las investigaciones que hay precisamente contra él han tenido algo que ver. Cuéntanos de qué estaríamos hablando. Pues sí, Alba, porque ayer en este programa les contamos eso de que Klaus Schwab, el presidente del Foro de Davos, había dimitido de su cargo. Las razones que dio eran por su avanzada edad, porque cuenta con 88 años, pero hoy
hemos conocido otra más que podría tener mucho más peso, y es que el propio Foro de Davos ha iniciado una investigación sobre él por supuestas conductas financieras y personales inapropiadas. Esta investigación empezó después de que la Junta Directiva recibiese una carta anónima acusando a Schwab y a su mujer de usar fondos para asuntos personales. Según esa carta, él pidió a trabajadores jóvenes que retirasen miles de dólares en su nombre y los utilizó para pagar masajes privados en hoteles. Su mujer, ex trabajadora también del foro, programó reuniones simbólicas financiadas por el Foro de Davos para justificar viajes y así estar de vacaciones. En esa carta también se cuestiona la forma que tenía Schwab de tratar a las mujeres y se denuncia que se ocultaron otras denuncias por acoso sexual. Él de momento ha negado todo esto y ha asegurado que va a emprender acciones legales. Gracias, Marín. Pues son varias acusaciones y de hecho bastante graves, ¿eh, Carlos? Yo es que le tengo unas ganas. Ah, pues mira, perfecto, dando caña. Aquí sí que me cebo, porque es uno de los personajes más dañinos de los últimos 15 o 20 años. No somos conscientes del daño que este individuo, toda su corte, ¿vale? Esa élite globalista, Agenda 2030, etcétera, etcétera, han hecho, no a Europa, a la humanidad en su conjunto, ¿eh? Ya cayó la USAID, este ya también ha caído, espero que el siguiente sea el Ghebreyesus, el de la OMS, otro bueno, para echar a comer aparte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa imposición de un credo globalista contra la humanidad, contra la ciudadanía, que se condensaba en esa frase, no tendréis nada pero seréis felices, es como el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Oiga, ¿qué es esto? Son los grandes responsables de la revolución conservadora que se está desatando. Y digo conservador como término de vuelta a los valores, a los fundamentos, a las cosas con peso, hasta la espiritualidad. Son los grandes responsables. Eso es imparable. Ya no es Trump. Trump no es el artífice, es un acelerador o es una consecuencia de... Lo que está en marcha es la reacción popular ante los abusos de estas élites. Y aquí a por ellos. Sí, a mí me gustaría añadirle a todos los nombres que has dado, especialmente el de una mujer, que se llama Ursula von der Leyen. Sí. Es decir, que se permitió anunciar el Green Deal Pact en la primera semana del mes de diciembre de 2019, que utilizando a Hans Timmermans, otro que se merece, que bueno, ya no está, pero que llevaron precisamente a Europa a la implantación de toda una serie de políticas que han traído como consecuencia que la agricultura esté a punto de desaparecer en la Unión Europea y que la industria esté en un declive sustancial y fundamental. No nos tenemos que olvidar que la industria supuso en el 2023 el 19% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Es decir, cada punto que se pierda en la industria significa una caída de prácticamente 170.000 millones de euros. Es decir, cada punto que se pierde. Perdónenme ustedes, es que tenemos un problema muy serio. O sea, es que la cosa es puede provocar, de verdad, el desastre económico de la Unión Europea. Y todo viene por la decisión del Pacto Verde y todas las políticas aplicadas tanto a la agricultura como a la industria, que han obligado a esa filosofía tan bonita, de la descarbonización a costa de las empresas europeas. Oiga, no, perdóneme usted, es que esto es intolerable. O sea, que dentro de esa élite incluyamos a Ursula von der Leyen. Por supuesto, la gran sacerdotisa. Últimos minutos, muy breve. Muy breve, simplemente que estoy absolutamente de acuerdo, creo que es estos personajes realmente han estado en contra del ser humano libre, del libre albedrío incluso, y todo lo que les vaya mal, yo sinceramente pues me alegro. Y solamente otro apunte, este señor debería tener un sueldo bastante generoso en el foro. Y sin embargo parece ser que sacaba dinero por parte de terceros para masajes en hoteles, y que también tiene problemas con señoras. Ábalos. Schwarz no será, en su traducción no será Ábalos en español, ¿no? Ábalos. Últimos minutos, nos vamos ahora sí con Sandro Meco en Dos Continentes.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la tregua o la posible tregua en Ucrania, porque es cierto que ha habido mucho movimiento en las últimas horas, pero no precisamente bueno. Vamos a retroceder unos cuantos días, porque el 20 de abril el Wall Street Journal publicó el artículo que están a punto de ver en sus pantallas. Un artículo en el que aseguraban que Donald Trump tenía ya preparado ese acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y que tenía dos condiciones que eran bastante notorias. Por un lado, el hecho de que la península de Crimea sería anexionada a Rusia de forma oficial, y en segundo lugar, que Ucrania no podría unirse a la OTAN. Bien, pues precisamente siendo preguntado sobre este artículo, Volodymyr Zelensky ha hablado y se ha referido sobre todo a la posibilidad de que Crimea entre a formar parte del territorio ruso. No hay nada que discutir. Eso está fuera de nuestra Constitución. Este es nuestro territorio. La tierra del pueblo ucraniano. Esto no va a suceder. O sea, que no, que en absoluto. Él asegura que no es así, veremos si lo dice de verdad o lo que está intentando realmente es conseguir un acuerdo más favorable para Ucrania. Sea como sea, pese a que Zelensky había sido cómico antes de presidente, Trump no está para bromas. Y en su cuenta de Truth Social ha arremetido directamente contra Volodymyr Zelensky, viendo precisamente el mensaje que están viendo en sus pantallas, diciendo que esta afirmación daña las negociaciones de paz, que nadie pide a Zelensky que reconozca a Crimea como territorio ruso, pero que si quería Crimea, ¿por qué no luchó por ella hace 11 años cuando se la dio a Rusia sin que se disparase una bala? Esa situación, bueno, la situación para Ucrania de hecho es terrible, y asegura que puede o tener la paz o luchar otros 3 años antes de que pierda todo su país. Y es que sí que es cierto que recordemos que Donald Trump había propuesto en la campaña y había asegurado que acabaría con la guerra en Ucrania en las primeras 24 horas, pero claro, la cosa ha resultado ser mucho más difícil de lo que Trump aventuraba, y ya no solo con Rusia, también con Volodymyr Zelensky. Que Rusia está lista para un acuerdo. La gente decía que Rusia quería toda Ucrania, pero ellos... Creo que tenemos un acuerdo con Rusia. Ahora nos toca lo propio con Zelensky. Espero que Zelensky... Pensé que sería más fácil negociar con Zelensky que con los rusos, pero está siendo más duro hasta ahora. Pero no pasa nada, está bien. Bueno, pues veremos qué ocurre, porque a todo esto Kiev ha recibido esta noche un ataque masivo por parte de Rusia en el que ha habido 70 heridos, más de 70 heridos, y han fallecido 9 personas. Así que lo cierto es que, sin indicar quiénes son los responsables, lo que se quiere es una prisa para que se llegue ya a una paz. A ver, aquí siempre lo hemos dicho desde el primer momento, parece que esa paz ahora mismo están en una negociación abierta, es algo que va lento, que seguramente irá para largo y no tan rápido como algunos desearían, ¿no? Yo creo que aquí en la mesa opináis todos bastante similar, Carlos. Así es, así es. Las cosas no se improvisan de un día para otro, pero es inexorable varias cosas. Uno, que va a haber acuerdo. Segundo, y que Zelensky tiene a partir de este acuerdo los días contados. Por eso se está agarrando como puede a la península de Crimea, porque sabe que esa cesión, que sí o sí va a tener que tragársela, le cuesta el puesto. Esa u otra, porque al final, en una Claro. negociación, ambas partes tienen que ceder. Sí, totalmente. Y además yo creo que dentro de lo que tenga que ceder Zelensky sí se está pues, precisamente intentando quizá abogar por la península de Crimea, porque lo que la propuesta de Trump decía era que los frentes se congelasen. Es decir, que el 20% del país que tiene ya Rusia anexionado por este conflicto que se reanudó en 2022 entraría a formar parte también de Rusia. Entonces, por eso hablábamos de que a lo mejor esto es lo que intenta Zelensky, decir no, Crimea no, para intentar forzar un acuerdo un poco más a su favor, sabiendo efectivamente que salvo gran sorpresa le va a tocar ceder territorio. Y Estados Unidos le dejará mojar a Europa algo en la fase de reconstrucción, con las migajas para contentar a la Unión Europea, que reclama un protagonismo indebido, que ya nadie le reconoce porque no lo tiene. Rusia se quedará con las provincias que son rusas, habitadas por rusos, ¿vale? Se quedarán con ellas. A lo mejor un poquito de la zona esta del Gerson, o Gerson, como se diga, se le reconoce a Ucrania. No va a entrar en la OTAN ni aposta, y se le permitirá a Europa pues, un cierto tutelaje, apoyo, etcétera, para salvaguardar la integridad de lo que quede de Ucrania. Pero eso tardará un poquito más, un poquito menos, pero va a ser así, seguro. Sí, respecto a ese último punto que comentabas, precisamente el propio Trump había dicho que no iba a haber soldados en absoluto en Ucrania y que quienes iban a salvaguardar esa paz entre Ucrania y Rusia iban a ser pues precisamente soldados de la Unión Europea. Se estimaba o se creía que sobre todo iban a ser soldados franceses y británicos, pero claro,
Eso es lo que se estimaba. Veremos qué ocurre, porque en la Unión Europea, lógicamente, también estamos nosotros. ¿De qué más nos vas a hablar esta noche en Dos Continentes? Vale, pues esta noche vamos a hablar también de la denuncia de 12 estados a Donald Trump por la cuestión de los aranceles, 12 estados, lógicamente, demócratas, que le han denunciado porque dicen que esta cuestión es ilegal. Pero es que la fiscal general que va a llevar el caso es Leticia James, que fue una de las grandes opositoras en esos juicios previos a las elecciones de 2024. Eso por un lado, y también la pugna entre China y Estados Unidos, porque Donald Trump afirma que en la negociación de los aranceles China y Estados Unidos se están hablando todos los días, y esta mañana China ha dicho que eso es absolutamente mentira. Así que a ver qué ocurre. Pues nada, estaremos pendientes. Sandro Meco, gracias por venir a adelantarnos lo que vamos a ver esta noche. ¿Dónde? Aquí, en el Toro Televisión. Ahí nos vemos en Dos Continentes por el resto. Gracias a los tres por aguantar hasta el final de este programa aquí en Dando Caña. Me queda apenas 1 minuto y medio que voy a aprovechar para contarles la última hora de lo que está publicando Julio Ariza en su canal de Telegram, porque ya saben que esta semana ha tenido un pequeño percance con esta red social. De repente el lunes por la tarde Julio dejó de publicar en su canal de forma sorprendente para todos nosotros, y ya el miércoles nos contaba aquí en directo en Dando Caña, o el martes, ya no lo recuerdo. Bueno, nos contaba que no le permitían publicar. Pues ahora mismo está publicando una imagen tipo meme. También está hablando precisamente ese caso de Nestlé, que es algo de lo que precisamente, como bien decía él antes, no se está hablando aquí apenas en los medios nacionales, pero sin embargo sí que en Francia está teniendo un revuelo brutal todo este asunto con ese escándalo de las aguas minerales, y que si mañana tenemos tiempo les detallaremos aquí en... y que el nuevo presidente que reemplaza a Schwab es presidente de Nestlé, que tiene intereses en aguas, es decir, está pidiendo que se privatice el presidente de la compañía, que es de las primeras del mundo en alimentación. Mañana se lo contamos. Por lo demás, gracias a todos ustedes por su confianza, por estar ahí. Ya saben que pueden seguirnos no solo a Julio en su canal de Telegram, sino en todas nuestras redes sociales. Mañana les espero aquí puntuales, como siempre, a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz jueves. Adiós. Adiós.